Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y el vídeo de hoy, pues es uno de estos que hace mogollón de tiempo que tengo ganas de, pues eso, de hacer, de traer aquí a Videoclub Weird, pero por una cosa o por otra, pues no lo había hecho todavía. Es además de una de mis películas favoritas, bueno, favoritas, tampoco voy a decir que sea mi película favorita, pero es una película que me encanta, me parece súper disfrutable y que mires por donde mires, leas lo que leas, todo el mundo o prácticamente el 99% de lo que puedas encontrar en YouTube es para echar pestes de ella, y a mí me parece una película, francamente, no voy a decir que sea una obra maestra, pero es una película sobre la que pesan más las cosas positivas que las negativas, que es cierto que las tiene, pero es una película que me mola mucho, que no es otra que la adaptación del Capitán América de 1991, dirigida por el recientemente fallecido Albert Pyun, un director, rey indiscutible de las estanterías de los videoclubes, un señor que se movía entre el cine clásico y el cine serie B con una forma muy particular de hacer cine. Prácticamente podríamos decir que era un autor de verdad. El Capitán América de Albert Pyun es una peli que a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me flipa, me encanta. Tiene cosas muy chulas, entre ellas pues a un cráneo rojo que creo que le da 1000 vueltas al que pudimos ver en el UCM. Pero bueno, estamos aquí para hablar de Captain America, Capitán América de Albert Pyun. Así que empezamos. Captain America. Antes de meternos en harina, pongámonos en situación. A finales de los 80, con el estreno, con el fracaso de la película del Punisher, dirigida por Mark Goldblatt y protagonizada por Dolph Lundgren, para mí, no sé vosotros, me lo podéis poner en la caja de comentarios, pero para mí la mejor película del Punisher que se ha hecho nunca, me gusta incluso mucho más que la serie de Netflix. A mí el Frank Castle de Dolph Lundgren, con esa pinta entre enajenado y griposo, todo loco, una película súper violenta, a mí me encanta. El Punisher del 89, aquí titulada como Vengador, que manda huevos. Bueno, pues esta película fue un fracaso, segunda incursión seria, ¿no?, de la Marvel del momento, ¿no?, para adaptar pues a un personaje de la casa a la gran pantalla. Recordemos que el primero, el que tiene el honor de ser la primera adaptación de un personaje Marvel considerada como superproducción, pues fue nuestro querido Howard, Un nuevo héroe, una película que ya sabéis que a mí me enrolla mogollón. Pero bueno, el fracaso de la peli del Punisher evidenciaba que si Marvel quería hacerse un hueco en el mercado audiovisual, en el mercado cinematográfico, pues necesitaba de un proyecto pues más amplio, más ambicioso. La New World Entertainment, antaño New World Pictures, aquella que fundase pues un grande como Roger Corman, con objeto de recapitalizarse, con objeto pues, de conseguir pasta, puesto que estaba en bancarrota, pues se deshizo de Marvel y de pues su humilde repertorio audiovisual, ¿no? Y todo esto cayó en manos de pues un magnate, Ron Perelman, que era el propietario del imperio empresarial de la marca de cosméticos Revlon. Este Perelman tenía clara una cosa, que quería hacer de la Marvel, de todo eso que había pillado, ¿no?, que se había comprado, de su nuevo juguete, pues quería hacer una especie de conglomerado audiovisual, conglomerado
empresarial un poco en vistas, o un poco no. La verdad es que sería un germen o un primer intento de lo que al final es la Marvel actual, ¿no? De lo que ha hecho Disney con la Marvel actual, ¿no? Un conglomerado audiovisual ahora mismo de lo más potente, aceptado por el gran público y una máquina de hacer pasta, yo creo que indiscutible, ¿no? Pues este Ron Perelman ya a finales de los 80 ya tenía eso en su cabecita, ya quería, pues eso, montarse, pues lo que ahora conocemos como el UCM, hacemos como Marvel Studios. Para ello, pues por un lado, digamos que en la parte editorial se hizo con una editorial rival, la editorial Malibu Comics, con objeto de hacerse con su puntero sistema informático de coloreado, y por la otra también hacerse con su distribuidora, la Heroes World, con objeto pues de no tener que repartirse el pastel con otras editoriales, entre ellas la DC Comics, ¿no? Que era, digamos, que la otra parte, su, digamos, que competencia más importante del momento, y tener pues una distribuidora exclusiva para los tebeos de la Marvel. También se expandiría en el mundillo de los cromos deportivos, sobre todo pues eso, de rugby, de béisbol, de básquet, estas cosas que pirran a los americanos, y para ello también se hizo con la distribuidora Panini para distribuirlos a nivel mundial, y también con Panini distribuiría los tebeos de Marvel, los cómics de Marvel también a lo largo y ancho del mundo. De hecho, aquí en España Panini nos los distribuye desde hace unos años. Y que sepáis también que esta es la conocida época de la especulación en los cómics, es decir, es la época en la que salían números 1 con mogollón de portadas alternativas, se fomentaba el coleccionismo, que todo el mundo se comprase pues su ejemplar para leer, con su ejemplar para guardar y especular con él, por si a lo largo de los años se revalorizaba. Muchos cayeron en esta burbuja, y la verdad es que esta época es recordada, pues la verdad es que con bastante amargura por parte de los aficionados. Pero también hizo algo que acabaría siendo muy importante, sobre todo en lo que estamos hablando, en el terreno audiovisual, y es que se compró todas las acciones que pudo de la juguetera Toy Biz, que tuvo que pues compartir con su socio Avi Arad, que sería una figura importantísima, ¿no?, dentro de, digamos, que el mundillo audiovisual de las adaptaciones de personajes Marvel a la pantalla, tanto a la pequeña en forma de serie de animación o serie de live action, como en la pantalla grande, ¿no?, ya a finales de los 90. Por supuesto, con esta juguetera el otro objetivo era el de hacer dinero a través de la venta de juguetes y de merchandising. Y es que Perelman tenía muy claro que había una diferencia entre el público lector y el público generalista. De hecho, se dio cuenta, que yo creo que el actual Disney pues tiene conciencia de ello, era que el dinero no estaba en las librerías de cómics, no lo tenían pues esos nerds, esos frikis, ¿no? El que haya leído tebeos en los 80 y 90 sabe perfectamente que nuestro medio, lo que nos rodeaba, era totalmente distinto, ¿no? Era un ambiente mucho más hostil que el de ahora. Ahora los cómics están súper normalizados, hasta es guay leer cómics, siempre lo ha sido, pero en los 90 el lector de cómics pues era poco menos que un paria, poco menos que un friki además en el peor, el más peyorativo de los sentidos. El caso es que este Perelman tenía claro que pues el dinero no estaba en esos frikis, el dinero estaba en los centros comerciales, el dinero lo tenían los padres de los niños que habían visto películas o habían visto series de animación y querían pues su figura de Spider-Man, de Lobezno o de, yo qué sé, o de La Cosa. Él tenía claro que si quería ganar dinero, que si quería pues eso, levantar Marvel, el imperio de Marvel, pues no estaba en las viñetas, estaba en el merchandising, en los muñequitos, y que eso se vendía en los centros comerciales, y que para llegar a ese público pues había que pasar
por Hollywood. De hecho, hay que recordar que estamos en el momento de la Batmanía. Se acaba de estrenar el Batman de Tim Burton, desatando pues una fiebre, ¿no?, por el hombre murciélago, sobre todo por su merchandising. No es que los tebeos no se vendieran o se dejasen de vender, sino que la Batmanía fue algo que llegó al público más generalista, ¿no? Al público de a pie, al que llena las salas de cine, al que, pues eso, al que, pues el que no le tebeo, es el que va a ver la peli y poco más. Un poco lo que está pasando ahora con las pelis de DC y con las de Marvel. Gente que va al cine, gente que se considera súper fan de Marvel, pero no ha tocado un tebeo en su puñetera vida. Bueno, pues Perelman lo tenía claro ya en el 89, con lo que tenía claro que para llegar a este gran público también tenía que hacer uso de un personaje icónico como habían hecho en DC. Es cierto que la franquicia de Superman estaba ya, pues eso, más que amortizada, más que defenestrada, gracias a los primos judíos de la canon, ¿no? Pero estaba la de Batman, ¿no? La de Batman acababa de arrancar y había arrancado bastante guay, ¿no? Así que tenían claro que para hacerse ese hueco en el mercado audiovisual hacía falta un personaje icónico de la casa. ¿Pero qué personaje? Porque, por ejemplo, Spider-Man estaba en manos de la Canon. Además, en manos de la Canon, metido en una vorágine de proyectos que nunca llegaban a fructificar. Estaban casi siempre todos en preproducción, como os conté en el videoclub Weird que le dediqué al Spider-Man de la Canon, o al posible Spider-Man que podía haber hecho la Canon. También estaba el Increíble Hulk, o la Masa, que es como lo conocíamos en aquella época, pero estaba demasiado vinculado a la televisión, ¿no? Además, la New World Entertainment había relanzado al personaje a través de, pues, en telefilmes, ¿no? Y también estaba por ahí Bill Bixby, que, pues, el pobre no estaba muy fetén del todo. Por otro lado, pues podíamos tener a los X-Men, ¿no? A la Patrulla X. De hecho, incluso se habló con James Cameron para que su recién fundada Lightstorm Entertainment produjera una película de la Patrulla X que podría haber dirigido Catherine Bigelow, pero bueno, no llegó a buen puerto. Pero volviendo a Spider-Man, volviendo a la Canon, resulta que la Canon también tenía desde, pues eso, mediados de los 80, que había comprado en un pack junto al Hombre Araña, pues los derechos de un personaje que respondía a ese, digamos, a ese perfil, ¿no? de icónico, ¿no? De totalmente reconocible por el gran público, que era el Capitán América. De hecho, la Canon ya tenía incluso un guión. Bueno, un guión no, habían pasado varios guiones. Como curiosidad, Michael Winner, el director de Death Wish, el justiciero de la ciudad, ¿no? Estas pelis de Charles Bronson, interpretando a Paul Kersey, ¿no? Este hombre corriente que se toma la justicia por su mano después de, pues eso, de que asesinen a su mujer y violen a su hija, pues ya tenía un proyecto del Capitán América, ¿no? En la que el Capitán América pues ahondaba en su origen, ¿no? Era congelado, llegaba al futuro y se tenía que enfrentar a un cráneo rojo envejecido, ¿no? Ya abuelete, ¿no? Con una hija y una especie de secta, ¿no? Y robaban la Estatua de la Libertad, una cosa muy loca que por lo visto cuando llegó a oídos de Stan Lee y de la Marvel, pues dijeron que Nanae de la China. Pero bueno, volviendo a la Canon en estos momentos pues estaba en quiebra, se había defenestrado sola, gracias pues a sendos batacazos que se pegaron con pelis como Masters del Universo y Superman 4, en este intento de la Canon por meterse dentro de las superproducciones. Por cierto, tenéis Videoclub Weird de cada una de las dos pelis, de Masters y de Superman 4, que os dejo por aquí, por si queréis echarle un vistazo. Sin embargo, Menahem Golan abandonó el barco hundiéndose de la Canon Films para montárselo por su cuenta con la 21st Century Films, que sería su nueva productora, su nuevo juguete con el que, bueno, pues seguir brindando producciones de bajo presupuesto con el que ganar unas perras, ¿no? Y seguir vendiendo pelis con carteles vestido de chándal en Cannes. Se montó su productora y se llevó consigo pues varios de los activos que tenían, entre ellos las licencias de Spider-Man y del Capitán
América. De hecho, consiguió que la licencia de Spider-Man se la prorrogasen por un año, puesto que estaba a punto de caducar, algo que yo creo que no tendría que haber hecho jamás, puesto que nos privó de ese Spider-Man, de ese hombre araña de James Cameron, ¿no? Puesto que Golan tuviera los derechos, finalmente desencadenó en una de esas luchas por los derechos de una propiedad intelectual, pues yo creo que de las más largas, ¿no?, de la historia del cine, ¿no?, para hacer una película de Spider-Man. Afortunadamente, para principios de los 2000, Sony se hizo con los derechos y tenemos las pelis de Sam Raimi. Pero bueno, tenía los derechos de Spider-Man y el proyecto Spider-Man estaba por ahí pululando, y también tenía los del Capitán América, personaje que, como os he comentado, pues respondía a ese perfil de iconicidad, ¿no?, que este tal Perelman pues veía con buenos ojos. De hecho, Perelman, a diferencia de la Warner y su Batman de Tim Burton, pues no tenía ninguna expectativas ni ninguna voluntad de hacer una superproducción o meterse en una superproducción o poner pasta para una superproducción. De hecho, Perelman lo único que quería era generar expectativa, generar interés, subirse al carro del rebufo del éxito del Batman de 1989 para pues poner los dientes largos al gran público, a los lectores de cómics, a la gente, ¿no?, para vender muñecos, para vender merchandising. A él le bastaba eso, no tenía mucho más, no quería implicarse mucho más que en eso, solamente quería vender muñecos. Y pues encontró en la figura de Menahem Golan pues su alma gemela. Tampoco es que Marvel dispusiera de una infraestructura como tenía DC con Warner. Y por otro lado, después de dos pelis que fracasaron, dos pelis, además una muy sonada, puesto que Howard estaba producida por George Lucas y se pegó un batacazo del 15, y el Punisher, dentro de, pues eso, de unos presupuestos más modestos, ¿no?, de menos de 10 millones de dólares, pues tampoco llegó a muy buen puerto. A lo mejor tampoco le quedaban muchas más opciones a Marvel, ¿no?, que, pues eso, que aliarse con aquel que no llegaba a sacar, que no llegaba a producir una adaptación de uno de sus personajes icónicos de verdad, es decir, del Hombre Araña. Pero pues posiblemente, como os digo, no debían quedarle muchas más opciones. De hecho, en esa misma época, un jovencísimo Sam Raimi, que acababa también, pues eso, de saborear las mieles del éxito con el estreno de Darkman, se acercó a Marvel con la intención de hacer una película, de adaptar a Thor. Pero cuando se pusieron a buscar dineros para hacer la peli, por ejemplo, pues la Fox no quiso saber nada de ellos, con lo que posiblemente la fama, ¿no?, la poca experiencia, ¿no?, de Marvel en ese terreno no era propicio, ¿no?, para poder aliarse, ¿no?, con otras productoras, con otras majors más importantes. Pero bueno, ahí estaba Menahem Golan dispuesto, con uno de sus colaboradores habituales, ¿no?, que se trajo de la Canon, con Albert Pyun, que también tenía que haber sido el director de Spider-Man y de Masters del Universo 2, que iba a rodarlas simultáneamente con un presupuesto menor de 10 millones de dólares, pues este Albert Pyun, que había leído uno de los guiones del Capitán América que pululaban por la Canon, concretamente el tratamiento de Lawrence Block y Stephen Tolkien, pues fue este el que le dijo a Menahem Golan que se llevase el proyecto, ¿no?, a esta 21st Century Films para hacer esta peli del Capitán América. Un guión que había entusiasmado a un Albert Pyun que por otro lado también estaba pues un tanto desilusionado, ¿no?, de experiencias pasadas, ¿no?, con Menahem Golan, teniendo reciente pues su experiencia en Cyborg, ¿no?, esa película futurista, postapocalíptica, ¿no?, vehículo de lucimiento de Jean-Claude Van Damme, que fue el resultado del descalabro de, pues, del proyecto de Spider-Man y Masters del Universo 2. Con lo que se había invertido en la preproducción de ambas pelis, que no se llegaron a hacer nunca, pues, y más $500,000, sueldo de Jean-Claude Van Damme incluido, pues se hizo Cyborg. Pero claro, de Cyborg he sabido que en la fase de postproducción a
a Pyun lo apartaron y bueno, salió lo que hemos conocido. De hecho, hay un Director's Cut titulado como Slinger que no hace mucho salió a la venta, donde está, digamos que la versión de Cyborg del propio Albert Pyun. Pero bueno, este Albert Pyun había leído este guión de Bloch y Tolkien, que también había sido el que había reescrito el guión de David Odell para Masters del Universo, en el cual pues ambos se ceñían o partían, mejor dicho, de, digamos que de la etapa clásica del personaje, la etapa clásica del Capitán América. El Capitán América, un personaje creado por Joe Simon y Jack Kirby en los años 40, en la época de la Timely Comics, es decir, la Marvel, pre-Marvel, ¿no?, de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y que fue recuperado por Stan Lee y Jack Kirby también durante, digamos que el renacimiento del cómic de superhéroes de los años 60, ya con la editorial llamada Marvel Comics. En ese guión se contaban los orígenes, de hecho se vinculaban los orígenes del Capitán América y de Cráneo Rojo, digamos que su némesis, siempre tomándose pues algunas licencias, ¿no? Como por ejemplo, tonterías, como que el Capitán América pues ya no es de Brooklyn, sino que es californiano, o el origen de Cráneo ya no sería ese Johann Smith que conocíamos, sino un tal Tazio De Santis, un joven pianista que es secuestrado por unos nazis y sometido en contra de su voluntad pues a una primera versión del suero del supersoldado, que aquí tampoco sería un suero, sería pues la exposición a una especie de rayos por parte de la doctora María Basili, que en los cómics era el doctor alemán Abraham Erskine o algo así. Bueno, las razones para la licencia del origen de Cráneo, pues eso, de que no sea alemán, sino que sea italiano, pues bueno, ya todos conocemos a Menachem Golan, ¿no? O sea, por mucho que la productora fuera nueva, digamos que las maneras eran antiguas, ¿no? Y es que Golan tampoco tenía la pasta suficiente, ¿no?, para hacer una película, una adaptación del Capitán América. De hecho, contaba con un presupuesto, dependiendo de la fuente a la que acudamos, que se cifra entre 3 millones y 8 millones de dólares, es decir, un presupuesto incluso menor que el de la película del Punisher. Pero aún así, Menachem Golan le prometió dinero a Albert Pyun, dinero que nunca llegó. Se alió con la productora de la antigua Yugoslavia, Jadran Film, para coproducirla a pachas, y bueno, pues el origen italiano, ¿no?, de Cráneo Rojo, o de este Tazio De Santis, pues viene dado a que pues esos parajes, ¿no?, esos pueblos mediterráneos, esa costa mediterránea que vemos en la peli, pues no da el pego como territorio germano. Por supuesto, la falta de medios económicos cercenó toda espectacularidad, toda escena espectacular que pudiera haber en el guión. De hecho, llegó un momento durante el rodaje en Zagreb, en Croacia, que los inversores retiraron la pasta y pues eso, el rodaje se quedó sin dinero. Llegó pues eso, la situación a tal punto que Albert Pyun hacía como que rodaba la peli sin tener rollo de celuloide en las cámaras, porque se les habían acabado los rollos. De hecho, pues eso, le decían a la gente, a los actores que estaban rodando, hacían el paripé, cámara, acción, y luego pues cuando tenían rollo con el que poder grabar, pues le decían al equipo que todas esas escenas previamente rodadas en el transporte al laboratorio pues se habían velado los rollos, y bueno, pues que había que repetirlo porque todo ese material había acabado destruido. Todo ello con objeto de pues hacer tiempo, ¿no? De hecho, se cuenta que incluso el productor Tom Karnowski, que también ha sido habitual colaborador de Pyun durante pues prácticamente toda su carrera, se dice que el hombre por las mañanas salía con un maletín, ¿no?, a pasar la gorra por ahí, ¿no?, a intentar recaudar pasta con la que poder comprar rollos o con la que poder seguir rodando esta peli del Capitán América. De hecho, Pyun llegó a comentar que para poder
poder acabar la película, regaló a Menahem Golan su película Engaño, con objeto de que éste la pudiera vender, distribuir y consiguiera la pasta suficiente como pues, para poder acabar ya de rodar la cinta, para poder acabar de, pues eso, para poder acabar de una vez el rodaje. Y claro, estas limitaciones presupuestarias también chocaban, confrontaban con la otra parte, es decir, con la Marvel Comics. De hecho, Marvel estuvo encima del proyecto. Concretamente, dos figuras, la de Joseph Calamari y la de Stan Lee, estuvieron pues eso, muy encima de Albert Pyun y de las decisiones artísticas. No dejaron al hawaiano que se tomase ninguna licencia. De hecho, Marvel no permitió que Pyun pudiera contar con dos actores para hacer de Steve Rogers, es decir, para el antes y para el después. De hecho, él había conversado con un exjugador de los Oakland Raiders, Howie Long, para hacer del Capitán América. Con lo que, pues, tuvo que tirar de inventiva. Aquí ya Steve Rogers pues no es un canijo enclenque, sino que es pues un tipo que sufre pues ha sufrido de polio, ¿no? Y tiene una cojera muy severa. El papel de Steve Rogers recayó en pues el desconocido Matt Salinger, que era el hijo de J.D. Salinger, sí, el del Guardián entre el centeno, que la verdad es que resulta un poco soso, ¿no? No está a la altura de las expectativas, ¿no?, creadas por el personaje, pero que con su mandíbula cuadrada, y la verdad es que el hombre estaba en forma. Se dice que para el papel de Steve Rogers se le ofreció a Schwarzenegger, a Dolph Lundgren e incluso a Val Kilmer, aunque Val Kilmer pues prefirió irse con Oliver Stone para hacer The Doors. En lo que respecta a las pegas de la Marvel, pues también está el tema de la acción, ¿no?, y la espectacularidad prometida por Menahem Golan, pero claro, no había dinero para hacer explosiones ni grandes coreografías de acción. Todo está hecho muy a pequeña escala, ¿no? Aunque es cierto que nos encontramos pues con esas escenas de acción, con esos destellos de genialidad del hawaiano, ¿no?, muy propios de su estilo. Y otro problema fue el del traje del Capitán América. Teóricamente fabricado en la misma factoría londinense en la que se hizo el traje de Batman. Suponemos que con mucho menos dinero y mucho menos mimo, pero ese traje azul de colores chillones, ¿no?, de goma y de látex, del cual Matt Salinger pues lo pasaba fatal. Por visto sudaba la gota gorda con eso puesto, pasaba mucho calor. De hecho, dice que en los descansos se quitaba las botas y podía vertir el sudor que había ahí encharcado. A Pyun el traje no le gustaba y quiso hacerle algunas modificaciones, a lo que Marvel se negó. Incluso planteó a la editorial el poder utilizar el traje negro, ¿no?, el del usagente, ¿no?, para la peli, que también pues rechazaron, se negaron en rotundo. Es curioso pues esa voluntad, esa querencia, ¿no?, de fidelidad, ¿no?, estética, ¿no?, puesto que si nos fijamos ya en posteriores pelis o en la propia peli del Punisher anterior a esta, Dolph Lundgren no lleva la calavera en el pecho, pero se ve que se pusieron muy tercos con la peli del Capitán América. Incluso Albert Pyun siempre ha hablado de forma no despectiva, pero sí negativa del trato con Marvel, no así del trato con Stan Lee, del cual siempre alabó pues su cordialidad y su educación. De hecho, incluso hablaron de un cameo que nunca llegó a hacerse. Y en cuanto a Salinger, esos problemas que tenía con el traje no los tenía con el escudo. De hecho, había 5 escudos distintos para 5 tipos de situaciones distintas. Para algunas escenas el escudo se movía con hilos, incluso hay alguna escena en la que el escudo es una miniatura, y para los lanzamientos se utilizaba un escudo de plástico o de goma, que según Salinger
seguía pesando demasiado, pero que bueno, que como él era un hacha lanzando el frisbee, pues que no se le daba mal lanzarlo. De hecho, Albert Pyun comentó en una entrevista que uno de esos lanzamientos de Salinger a un motorista, uno de estos motoristas que lo persiguen durante el transcurso de la peli, pues que le dio, que le tiró el escudo y que le acertó. En lo que respecta al resto del reparto, la verdad es que vemos caras conocidas como la de Ronny Cox, el Dick Jones de Robocop, el malvado de Robocop, y también le pudimos ver en Superdetective en Hollywood. Él era el Capitán Bogomil. Aquí encarna un presidente de los Estados Unidos también muy adelantado a su tiempo, ¿no? Podríamos decir que es casi globalista, casi Agenda 2030. Es un presidente ecologista, ¿no? Defiende el medio ambiente en contra de los intereses del ejército norteamericano, por ejemplo. También como colega suyo, siendo colega suyo desde la tierna infancia, ¿no? Desde los tiempos en los que vio al Capitán América, ¿no? Desviando ese misil disparado hacia la Casa Blanca, que bueno, que al final pues lo acaba enterrando en el hielo en Alaska. Pues tenemos a su colega Sam, si no recuerdo mal se llama el personaje, que estaba interpretado por Ned Beatty. Ned Beatty, el eterno Otis de Superman de Richard Donner. Ambos dos, Ronny Cox y Ned Beatty, coincidieron en Deliverance de John Boorman, una película que si no habéis visto os recomiendo encarecidamente. La verdad es que es una joya, una joyita del séptimo arte, una película en la que unos urbanitas y unos rednecks se enfrentan encarnizadamente. Os la recomiendo. También vemos por ahí a Francesca Neri, una cara muy conocida dentro de nuestro cine patrio. De hecho, por aquella época aparecería en Las edades de Lulú, de Vigas Luna. También trabajaría más adelante con Pedro Almodóvar en Carne Trémula o con Carlos Saura en Dispara. Aquí encarna a Valentina de Santis, la hija de Cráneo Rojo, y es pues uno de esos personajes femeninos de armas tomar tan habituales dentro del cine de Albert Pyun. Y a Cráneo Rojo lo interpretaría el actor Scott Pauling. Y posiblemente Cráneo Rojo es el personaje más interesante, el más molón, el más atrayente, el que tiene más desarrollo dentro del corte que hemos visto del Capitán América, que ahora más tarde hablaremos de eso, pero posiblemente el personaje, pues eso, más guay de toda la peli. De hecho, tiene un origen tan trágico que yo creo que es imposible que pues no se nos encoja la patata. Este hombre, este Scott Pauling, pues tenía que sentarse, pues eso, 6 horazas, ¿no? Para que le pusieran tanto la máscara de cráneo, ¿no? Como luego las cicatrices, ¿no? que tiene su personaje, ¿no? Este Taccio De Santis, convertido pues en una especie de padrino, ¿no? Una especie de jefe de un imperio secreto, ¿no? Que ha acabado pues con la vida de personajes muy importantes, ¿no? De la historia de Estados Unidos, como JFK, como Martin Luther King. Y que bueno, pues que todo ese maquillaje fue por obra y gracia pues de un profesional como Greg Cano. Y aunque en el guión original de Stephen Tolkien la idea era que Cráneo Rojo pues tuviera la pinta de Cráneo Rojo que conocemos en los cómics, y que luego pues ya con el transcurso del tiempo, puesto que él se ha habituado, ¿no? Se ha acomodado, ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y está por ahí, ¿no? Sigue siendo un personaje poderoso, ¿no? Se ha operado y tiene un aspecto pues más parecido, más normal, ¿no? Aunque tenga cicatrices, ¿no? La idea de Menahem Golan era la de tener a Cráneo Rojo con la jeta de Cráneo Rojo durante toda la peli, ¿no? Pero que se hizo lo posible para no hacerlo así, puesto que no querían que Cráneo Rojo recordase al Skeletor de Frank Langella de Masters del Universo, puesto que aunque ahora mismo esa película la recordamos muchos de nosotros como pues con cariño, bueno, a mí me encanta, me parece una película cojonuda, en aquellos momentos Masters del Universo era poco menos que una basura.
Y de este Greg Cannon también habría que resaltar el trabajo de maquillaje de la actriz Kim Gillingham, la que haría doblete interpretando a Bernie Stewart, la novia de Steve Rogers, en 1943, y luego a su hija Sharon ya en los años 90. También es curioso, habría que también comentar, este Greg Cannon participó en una película unos años después del Capitán América con similitudes argumentales, protagonizada por Mel Gibson, titulada como Eternamente Joven, ¿no? Donde pues también hizo gala, ¿no?, de este tipo de maquillajes, ¿no?, para que pudiéramos ver el transcurso, ¿no?, del pasar del tiempo, ¿no?, del envejecimiento de los personajes. Otro personaje con el que también hizo este tipo de trabajo dentro de la peli es el del personaje de Michael Nouri, ¿no?, el militar conocedor de la identidad del Capitán América, ¿no?, que también pudimos ver a Michael Nouri en The Hidden, lo oculto, un peliculón de Jack Shoulder. Comentar también que podemos ver a Norbert Weiser por ahí, que también es uno de estos actores fetiches de Albert Pyun, e interpretando al generalísimo de los Estados Unidos, también, digamos, del bando de los malos, al mítico Kolchak, el cazador nocturno, ¿no?, al mítico actor Darren McGreen, también Mike Hammer, ¿no?, este detective creado por Michael Spillane, de la serie para televisión de los años 50. Bueno, y gracias a la voluntad de Pyun y pues, de los miembros del equipo, del reparto, pues la película llegó a acabarse, ¿no?, llegó a rodarse, ¿no?, llegó a buen puerto, ¿no? Una parte positiva es que gracias a esta experiencia en Croacia, Pyun conoció a muchos de sus futuros colaboradores para otras pelis, ¿no? El estreno de la peli se anunció para el verano de 1990. De hecho, se hizo tráiler, se hizo póster, homenaje en Golan prometió que iba a estrenarla en 1500 salas en Estados Unidos. Stan Lee solo hablaba en su línea, porque también lo hizo con la película de los Cuatro Fantásticos, estas de Oli Sassoon, la de la famosa película de los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, que también le hice un videoclub weird, pues solamente hablaba maravillas, ¿no?, de la película del Capitán América. De hecho, hablaba de esta peli como si fuera un acontecimiento el mundo de Hollywood, pero bueno, ya sabemos cómo era el viejo Stan. Sin embargo, los pases de prueba fueron un desastre, no fueron nada bien, y pese a que Albert Pyun cogió su primer corte de unos, teóricamente, de unas casi 4 horas, él convirtió su película, pues eso, en una peli de 140 minutos. A Golan no le gustaba nada esta peli, y hizo lo que hizo con Pyun cuando dirigió Cyborg, es decir, lo despidió de sus labores de postproducción y montaje, y pues hizo su propio corte a su estilo. Todo ello con el objeto de convertir la peli del Capitán América pues en una peli de acción, ¿no?, a la Canon Style. De hecho, parece ser que el guión de Tolkien era mucho más serio, era el vehículo para una historia con más pozo, con más enjundia, una historia que desarrollara pues los orígenes tanto del Capi como de Cráneo Rojo, hablase también del idealismo de los años 40 confrontado con el consumismo de la década de los 80. Tenemos a ese presidente progresista, ¿no?, de la Agenda 2030, ¿no?, globalista, ¿no?, una profundización en el heroísmo de nuestro protagonista que, bueno, pues que al final se fue al garete, puesto que el montaje de la peli Golan se lo encomendó a otros, y consiguió reunir unos $500.000 para irse de nuevo a Croacia con un equipo reducido y rodar un final más acorde a lo que pues consideraba que tenía que ser, ¿no?, un final lleno de muertes, de tiros, y también cambiándole el desenlace, ¿no?, el desenlace
digamos que la muerte de Cráneo. En la película vemos como el Capitán América lanza su escudo y logra tirar a Cráneo por un barranco, ¿no? Un Cráneo que tiene su mano un detonador de un arma nuclear que puede convertir el sur de Europa en un yermo. Pero digamos que en el final escrito por Tolkien, en ese guión en el que también la vida de Cráneo es una tragedia, ¿no? Cráneo Rojo ya convertido en ese, digamos que en ese padrino, ¿no? En ese mafioso con la cara llena de cicatrices, pues vive una existencia bastante chunga, ¿no? Siente una desazón interior. Es un tipo al que, bueno, de niño mataron a su familia, ¿no? Y en el momento en el que el Capitán América enciende la grabadora esa que tiene, ¿no? Y Cráneo escucha la melodía que tocaba con el piano justo antes de que su familia muriese a manos de los nazis, ¿no? Pues se sienta en ese piano que tiene, ¿no? Ahí en ese, digamos que en esa almena, ¿no? En esa fortaleza mediterránea que es súper guay. Otro tendría un helicóptero. Cráneo tiene ahí un piano, ¿no? De hecho, se echa de menos que no toque el piano en el corte que hemos visto todos. Pero bueno, Cráneo se sienta, toca esa melodía y cuando acaba, una melodía que no podía tocar de ninguna manera, no la recordaba y eso le creaba un profundo malestar interior. Al recordársela a Steve Rogers, pues deja de lado sus intenciones de hacer volar el sur de Europa y se suicida, algo que por lo visto pues a Menahem Golan no le molaba y quería pues eso, un final más a lo Cannon Films, ¿no? Un final más pues eso, como el que vemos en la peli. Todo ello acompañado del nuevo montaje, más rápido, más frenético, cortando planos buenos para adelantar la acción, para reducir la duración de la cinta pues a lo pocos más de 90 minutos que dura, retrasando el estreno teórico en cines para 1991 con intención de aprovecharse del 50 aniversario del personaje, pero que al final la peli acabó lanzándose directamente a vídeo. En el caso de Estados Unidos es incluso más sangrante, puesto que los derechos de distribución se le vendieron a la Columbia TriStar y esta tuvo la peli retenida hasta 1992, lanzándola también en VHS en ese mismo año y cortándole incluso 10 minutos más a la peli. Por supuesto, Pyun y algunos de los participantes, entre ellos Francesca Neri o el propio Matt Salinger, siempre han denunciado, siempre han señalado que ellos hicieron otra cosa, ¿no? Que lo que al final, lo que finalmente pudo ver el gran público. Aprovechando el estreno en 2011 de Capitán América, el primer Vengador, Albert Pyun pues sacó en DVD desde su propia web bajo demanda, pidiéndoselo a él directamente, su Capitán América Director's Cut, puesto que habían encontrado Pyun pues un corte o una copia en 35 milímetros y bueno, la positivo, la pasó a DVD y la lanzó en esta versión, que no es esa versión de 140 minutos, sino que es una versión de 120, de dos horazas. Vemos hay escenas que no pudimos ver aquí ni en el Blu-ray, entre las cuales, bueno, pues son escenas de desarrollo, ¿no? De los personajes, ¿no? De desarrollo del personaje de Cráneo, ¿no? Nos muestra, pues, lo que os he comentado, esa desazón interna, ¿no? Del personaje por su pasado trágico y luego, pues, esa confrontación de Steve Rogers con la nueva realidad que le ha tocado vivir, con ese presente que no se parece en nada a ese pasado idealista de los años de la década de los 40. De hecho, pues se desarrolla incluso un poco más la relación con Bernie, con la Bernie ya anciana, y alguna escena en la que, bueno, pues Steve esta me recuerda mucho a una parecida que hay en Superman 4, en la que Steve Rogers pues está en un gimnasio con unas señoritas haciendo aeróbic.
De hecho, tanto en la peli que pudimos ver en VHS o en esa que se lanzó en Blu-ray más posteriormente, y en esta edición, este Director's Cut de Albert Pyun, parece que el protagonista no es el Capitán América, sino algo que el propio Matt Salinger pues, ha comentado en alguna entrevista, que Albert Pyun, pese a que el hombre siempre manifestó que era súper fan del personaje, del Capi, pues según Salinger parecía Albert Pyun parecía más interesado en la figura de Cráneo Rojo. De hecho, como os he comentado antes, creo que es el personaje que más desarrollo tiene de toda la película, e incluso, bueno, es un personaje tan importante que acabó con la vida pues, de figuras importantísimas, ¿no?, de la historia norteamericana, que lo encumbran al estatus de auténtica leyenda. La peli no se estrenó en cines en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. Se sabe que se pudo estrenar en salas de exhibición en el Reino Unido, en Turquía, en Portugal y en Argentina, logrando una recaudación de unos apenas 10 millones de dólares. Este nuevo fracaso en el terreno audiovisual de Marvel pues supuso una serie de cambios. El más importante fue el de no despedir, porque no se le podía despedir, pero sí relegar a la persona encargada, ¿no?, digamos que a la figura que estuvo en los 3 fracasos cinematográficos de la compañía, es decir, a Stan Lee. Stan Lee no se le podía echar. Stan Lee es el que puso a rodar toda la maquinaria, ¿no?, desde los años 60, ¿no? Sin Stan Lee, Marvel no existiría, pese a quien pese. A Stan Lee se le relegó, se le nombró presidente emérito, y todo este rollo audiovisual pues pasó a manos del socio de Perelman, de Avi Arad, que, como os he comentado, sería una figura importantísima en el devenir de la compañía. De hecho, Arad venía de petarlo con la serie de la Patrulla X de los años 90, una de las creo que es una de las series más largas, ¿no?, de Marvel en el terreno de la animación. De hecho, fue responsable de ese germen, ¿no?, del actual UCM, ¿no? Él construyó ese universo Marvel compartido en el terreno de las series de animación, de las series de dibujos animados. Y como os digo, ya casi en los 2000 pues fue una figura muy importante para las futuras adaptaciones de personajes de Marvel. El Capitán América de Albert Pyun, como he comentado al principio, suele ser de estas películas que todo el mundo pone a parir. De hecho, Stephen Tolkien dice que cuando vio la película, pues eso, casi cae en coma, puesto que no tenía nada que ver con lo que él había escrito. O sea, era una película totalmente distinta, ¿no? De hecho, me resulta también difícil creer esa versión de que Albert Pyun había montado una película de casi 4 horas, sobre todo teniendo en cuenta que no habían tenido apenas rollos de celuloide para grabar. Pero bueno, por lo visto, la película no era lo que sus responsables digamos que artísticos esperaban, ¿no? Pasó por el filtro, por las manos de nuestro amigo Homenaje en Golan, y se convirtió, pues eso, en una película de acción, ¿no?, con sus carencias ahí a la vista, ¿no?, evidenciándolas, es cierto. O sea, no podemos negar que esta película tiene carencias presupuestarias, se nota, pero que tiene cosas muy chulas. Entre ellos, pues a mí me parece genial el look de Cráneo Rojo. De hecho, me parece mucho más guay este Cráneo Rojo que el de Hugo Weaving. Y también me llama la atención que el Cráneo Rojo de Hugo Weaving en la película de Joe Johnston, que a mí me encanta esa película, de hecho es de mis favoritas del UCM, la primera peli del Capitán América, está en mi top, 5 de las películas de Marvel, muy por encima del Soldado de Invierno o de, bueno, ya Civil War, es que me parece una basura, pero es una película muy chula, muy pulp. Bueno, es que Joe Johnston también es un
gran maestro de estos, ¿no? Que bueno, que está así de tapadillo, ¿no? Pero una figura muy importante dentro del cine de entretenimiento. Pero Hugo Weaving también aparece como un cráneo con una máscara encima, ¿no? No lleva cicatrices, pero sí que aparece con, pues eso, sin la cabeza de huevo rojo, ¿no? De hecho, llama la atención que, ya hablando del actual UCM, tomó de los cómics. Es cierto que no hay un afán de fidelidad respecto a las viñetas como el que os he comentado en este Capitán América, sino que las pelis del UCM van un poco más por libre, aunque sí que es cierto que pican cuatro cositas de los tebeos. Pero el UCM, o al menos la primera fase, bebía mucho del cómic de los Ultimates, del cómic de Mark Millar y Bryan Hitch, que eran pues como una versión más moderna, o una versión de los Vengadores si fuera una película. Mucho antes de que Los Vengadores fuera, pues eso, una película real y que fueran conocidos por el gran público. En este Ultimate, que supongo que habremos leído muchos de nosotros, y bueno, que yo creo que es un auténtico bestseller y que bueno, aunque no te guste mucho el tema de los cómics, yo recomiendo encarecidamente. Es un cómic muy espectacular, es una especie de origen de los Vengadores, pero pues eso, como si estuviera dirigido, como si fuera un blockbuster, como si fuera una superproducción. Antes de que Los Vengadores tuvieran su versión cinematográfica. Pues este Mark Millar tomó cosas de la película de Albert Pyun. Por ejemplo, el aspecto que tiene el Capitán América cuando va en el avión, ¿no? Camino a enfrentarse con Cráneo, ¿no? Pues aparece en el cómic. Y es un aspecto que también vimos en la película de Joe Johnston. Posiblemente Joe Johnston o el que fuera lo cogió de ese cómic, pero ese cómic lo cogió de aquí, de la película del Capitán América. El encuentro entre Bernie y Peggy en la película, agente Carter, ¿no? Ya de mayores, ¿no? También lo vemos en el cómic y es parecido, vemos algo parecido, ¿no? En El Soldado de Invierno. Incluso que el Capitán América se piense que cuando despierta del hielo, cuando sale de esta criogenización en el Ártico, ¿no? y despierta y se ve, pues eso, en un mundo que no es el suyo, en el futuro para él, y piensa que esto es una trampa, ¿no? De los nazis. Esto aparece aquí, aparece en el cómic de los Ultimates y aparece también en la peli de Joe Johnston. O sea que, pese a quien pese, el Capitán América de Albert Pyun es una película que planta ideas interesantes, que planta cositas, que es muy entretenida. A mí me parece genial, es súper disfrutable. Yo no me canso de verla y que mola. Aunque luego, pues no sé, haya gente que se ría de las orejas de goma del Capi, ¿no? Puesto que, por lo visto, la máscara tenía los agujeros para sacar las orejas, pero se ve que eran incómodas, le hacía daño ahí en las orejitas a Matt Salinger, y al final pues decidieron resolverlo de la forma más fácil, con unas orejas de goma ahí pegadas. Incluso antes de despedirme, el proyecto Renacimiento, el laboratorio, es verdad que en la película Joe Johnston es como más espectacular, ¿no? Había más dinero, y aquí es un sótano, seguramente lo rodaron en un sótano cochambroso, pero son muy parecidos. Pero bueno, aquí me quedo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, le dais un pulgar hacia arriba. Ponedme qué os parece la peli del Capitán América de Albert Pyun. Ponedme, yo qué sé, vuestra opinión, dónde la visteis por primera vez, si la tenéis en Blu-ray, qué versión habéis visto, si habéis visto, pues eso, la europea, la americana. Si no me equivoco, para diferenciar lo que se vio en Estados Unidos y en Europa, aparte de la duración de la película, los títulos de crédito en Europa eran, pues eso, fondo negro con las letras, y en la versión americana es una ilustración de John Byrne, que dibujó al Capitán América en una
pequeñísima etapa con Roger Stern a los guiones, muy recomendable también. Pues eso, con los créditos bajando. Ponedme lo que queráis ahí abajo en la caja de comentarios respecto a la película del Capitán América, si os mola, si no os mola. Bueno, ya sabéis que la caja de comentarios es vuestro coto privado para comunicaros con un servidor y bueno, y que vuestro feedback es fundamental para motivarme a seguir haciendo vídeos. Por lo demás, gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, suscribiros y espero que nos podamos ver más pronto que tarde aquí en mi cueva. Así que hasta la próxima, huertos, si os quiere.